estar, y abuelos, sí, exacto. Vamos a un tema que es apremiante para un grupo de uruguayos y uruguayas en estos momentos, que tiene que ver con trabajo. Yo no sé si ayer se acuerdan que en pleno programa al aire se escuchaba como el ruido, lo estoy comentando porque gente lo notó y mandaba mensajes, se escuchaba el ruido de bubucelas y manifestación, bien. Eran ellos, yo tengo una bubucela que en cuanto empiecen a hablar se las voy a tocar, en la oreja se las voy a tocar. No se escucha. Primero les doy la bienvenida, nos está acompañando, miren, Darío Gutiérrez, Carlos Salaberry. Carlos es el secretario general del Sindicato de Trabajadores del INAU. Darío es un testimonio, 10 años trabajando en el hogar El Sueño del Pibe. También están en tribuna, bueno, América, Karina, Cecilia. Ellos se comunicaron con producción porque entienden que están atravesando una situación que consideran sumamente injusta y que tiene además su vida en jaque porque hoy el trabajo es el sostén de tu familia. O sea que no es exagerado decir, ¿no? Cuando estás en una crucijada que está en jaque tu vida. Bueno, ayer tuvieron la idea de presentarse manifestación mediante. Nos pareció mucho más práctico que hablaran en el programa, ¿no? Sentarnos y poderlo conversar. Carlos, ¿te gustaría hacer una introducción de, primero explicando en qué condiciones laborales o qué tipo de relación laboral tenían ustedes con el INAU, por qué se corta, con qué explicación y qué expectativas tienen para el día de hoy? Bien. En realidad, INAU, hay compañeros que tienen 10 años de trabajo, con una modalidad de contrato precario. No, porque obviamente no son presupuestados. No. No. Son trabajadores que en distintos momentos, en distintos directorios, sí. No es este ni el anterior, ni el anterior, sino hace 10 años o más en algunos casos, ingresaron por una modalidad de contrato precario que nosotros denominamos tallerista, que se paga del rubro cero, que es de donde salen los sueldos y todo eso, pero es una modalidad que no es ilegal, pero no es la forma, de alguna manera, más regular de ingreso. Repito que no es ilegal. Es una forma legal que encontraron en distintos momentos los directorios para resolver el problema de la falta de personal y sobre todo laboral, la celeridad en los procedimientos de ingreso. Bien. ¿Qué, se necesitaba alguna preparación tallerista para ser cualquiera o cómo funciona? Es decir, reuniendo los requisitos, cualquier ciudadano puede presentarse a cualquier llamado a nivel público. Está por eso, ¿no? ¿Cuáles serían los requisitos del tallerista? Los talleristas, en realidad, había distintas modalidades. Y eso se ha ordenado en el último periodo y se ha generado la figura específica del tallerista que da talleres. Pero esta modalidad precaria de contrato afectaba a trabajadores que ingresaban para desarrollar funciones de psicólogo, trabajador social, educadores, administrativos. Hay de oficios. O sea, no es presupuestado, pero tampoco es contratado. Bien. ¿En qué categoría cae? Es una forma de contrato que es legal, pero no se ajusta a la estructura escalafonaria, etcétera, etcétera. Ocurrió que cuando asumen las actuales autoridades, plantean que ellos no comparten esta situación y plantean un mecanismo de ordenamiento que consistía en hacer los llamados públicos a concurso por los distintos cargos, ¿no? Psicólogo, sí. herrero, etc. ¿Permitiendo presentarse a quienes ya lo venían ejerciendo el cargo? Sí. En algunos casos, y ahí es donde viene esta situación en particular. ¿De cuántas personas hablamos, Carlos? No, en el momento que todo este procedimiento arrancó había 1.300. En esta situación de precaria, contratos, digamos, precarios. Mediante el mecanismo del concurso, etcétera, etcétera, algunos ganaron el concurso y quedaron, otros ingresó el que había ganado el concurso, etcétera, y eso se viene desarrollando y se sigue desarrollando para muchísimos cargos. La situación puntual que tenemos con la situación de educadores de 24 horas en Montevideo, que es la situación de los compañeros, es decir, es un grupo restringido, es que hubo
distintas situaciones que de alguna manera no garantizaron la igualdad para poder presentarse. La primera es que en el primer llamado hay un aspecto burocrático de la inscripción que se podía haber subsanado, pero la administración no lo quiso hacer, y que era la fecha que llevaba la tirilla del certificado de buena conducta, que según el llamado tenía que ser con una fecha que era cuando cerraba la inscripción en la página web, y no el momento, como venía siendo hasta ese momento, de presentar la carpeta con toda la documentación. Muchos no pudieron inscribirse. Y a la segunda instancia, el directorio unilateralmente modifica las bases del llamado. Por lo cual, un grupo de los que venían participando con esta modalidad no puede inscribirse porque no reúnen los requisitos. Ahí está, o sea que de entonces, pronto, la misma tarea, desde el directorio se pretende que vengan con determinado, no sé, preparación. El grupo de compañeros talleristas por el que estamos reclamando alguna fórmula que impida el cese, el directorio ya dispuso el cese para el 31 de marzo, es decir, la próxima semana ya se quedan sin trabajo. Entonces nosotros nos estamos movilizando a todos los niveles que llegamos para intentar evitar ese cese en primer lugar. Y en segundo lugar, intentar... Porque ya están contratados los nuevos talleristas, ¿es por más eso? o menos, más o menos. Hubo que hacer 2 llamados porque del primer llamado la cantidad que arrojó ese concurso de personas seleccionadas no era suficiente para reponer a todos los puestos. El segundo llamado sí tiene una cantidad importante de personas, pero ahí es donde nosotros decimos el tema de la oportunidad del cese y también de la cantidad. Para no perdernos, el tema es que con la modalidad del llamado, lo más grave, por lo que estás contando tú, es que el directorio decide poner, bueno, requisitos. Sí. Distintos al primero. Distintos a lo que históricamente concretamente la escolaridad aumentó la exigencia. Aumenta la exigencia de la escolaridad. El tema es el siguiente, eso también tiene su pequeña historia, que no vamos a perder tiempo en eso ahora, pero que tiene su peso. Y hace que muchos trabajadores no puedan, nunca tuvieron, al principio por la tirilla, después por el cambio de requisitos, no se pudieron presentar. En algunos casos, ¿no? Entonces nosotros lo que consideramos es que, si bien el proceso general de ordenamiento del tema de los talleristas sigue su curso, entendemos que hay que tener hay que tomar decisiones especiales para este grupo, por varias cuestiones. Una es por esta, de que no tuvieron la misma oportunidad, y segundo es porque el sistema en este momento, entendemos nosotros, no puede prescindir de ellos, por varias situaciones. Hoy el directorio del INAU tuvo un fallo de la justicia adverso que lo intima a retirar niños y adolescentes de clínicas psiquiátricas. Tiene algo así como 16. En realidad eso es un problema mucho mayor. Y la respuesta del directorio es que no tiene dónde derivar. Es decir, niños que fueron derivados a clínicas psiquiátricas de agudo tienen el alta, tendrían que volver por amparo a algún lugar de INAU. INAU no tiene dónde ponerlos y los mantiene en la clínica. Eso la institución Nacional de Derechos Humanos. ¿Y qué rol podrían bueno, tener acá los tenemos talleristas? casi 50 trabajadores que podrían habilitar la recepción, la desinternación de las clínicas psiquiátricas de esos niños. ¿Pero es un tema de lugar físico o de recursos técnicos? En general, no tiene edificios y personal suficiente. Lo segundo, a esta altura ya ingresaron de ese llamado último 200 trabajadores. Ahora, aunque el número impacta, si le restamos lo que van a cesar, en realidad son 150 en concreto, y esos 150 para la cantidad de servicios ordenados por turno, porque son servicios de 24 horas, son por lo menos 6, es decir, 6 turnos por servicio, y hay algo así como 30 servicios, ni siquiera da uno por turno. Y hoy ya tenemos servicios en donde ni siquiera hay un trabajador por turno, es decir, los trabajadores tienen que hacer hasta doble turno para poder cubrir las guardias. Entonces, entendemos nosotros que no es el momento, a pesar de que existe todo este mecanismo del ordenamiento, del concurso, y los talleristas, etcétera, etcétera, no es el momento del cese el 31 de marzo. Y a partir de ahí lo que aspiramos es abrir un espacio de negociación, obviamente interesado por la continuidad de la fuente laboral de todos los compañeros, ¿no? Ahora, si me pongo de abogado del diablo,
se me ocurre pensar que cuando las instituciones deciden cambiar requisitos y poner bueno, más alto las miras, ¿no? Las metas para contratar personal con mayor capacitación, ¿no se supone que es buena cosa? Y que en realidad no tendríamos por qué, aún entendiendo el momento espantoso que puede pasar la persona que trabajó toda la vida en condiciones determinadas, se queda sin poder seguir trabajando porque no tiene esos requisitos. Ojo, hay que ver si la experiencia no sustituye. Yo le iba a decir, mira, pero eso es otro. Vamos por partes. En principio, si no mañana, resta, pero no asegura nada. Bien, pero ¿entiende lo que voy? No es la injusticia de la institución, sino que la institución lo que quiere es mejorar el servicio y por eso plantea mayores requisitos para quienes trabajan. Disculpa que te interrumpa. Son trabajadores, algunos de 10 años, 5, que ya vienen muy evaluados por la institución. ¿Ya vienen muy, qué, perdón? Evaluados positivamente por la institución. No es un veremos, decir, vamos a probar con esto. No. Es decir, son trabajadores probados en los servicios. Y el ingreso de concurso, que puede tener un requisito más alto, no garantiza absolutamente nada. Es decir, no quiere decir que el que haya salvado un concurso vaya a trabajar y sea bueno en el trabajo. A ver, entonces, nosotros lo que decimos es, acá tenemos trabajadores que son útiles a la institución y vienen desempeñando roles importantes de sostén en los servicios. Hay servicios en que la atención recae exclusivamente sobre los talleristas. Bien. Y nos parece que sí, es importante la formación siempre en todos los ámbitos, pero que en este punto no decide si es lo mejor para los niños. Es decir, es ese punto solo. Bueno, pues nosotros lo que decimos es, acá hay trabajadores que vienen... ¿no? Puede ser cuestión de perspectivas eso que planteas, Carlos. Sí, yo soy respetuoso de todas las perspectivas. Desde mi experiencia, nosotros tenemos situaciones, es decir, uno lo que tiene que buscar son personas que sean buenas en el cuidado, porque tenemos a cargo el cuidado de niños y adolescentes. Tenemos experiencia de trabajadores con formación terciaria que han terminado procesados por abuso. Sí, pero esa no puede ser la razón por la cual no valga la pena lo que yo le digo es que no hay un prejuicio social con respecto a la educación. Uno se cree que el abuso, el maltrato, etcétera, etcétera, está asociado a determinados niveles de formación. No es así. Está en la sociedad. Entonces, nosotros tenemos las experiencias, tenemos las experiencias concretas de trabajadores que han salvado en 2 instancias psicolaborales y que han cometido faltas gravísimas y que terminaron procesados. Sí, pero por supuesto, eso entonces, no está en duda. Yo lo que le quiero decir es que está bien los requisitos. El concurso, desde el único punto de vista que nosotros como sindicato defendemos y por eso acordamos con el directorio, es desde el punto de vista de la igualdad en la oportunidad del acceso a la función pública. El acceso democrático a los empleos públicos es el único punto. ¿Pero y el concurso no es la herramienta más democratizadora que hay, justamente? Es en el único punto. ¿Y qué pasa si se presenta? No le garantiza a uno que el que ingrese por concurso sea mejor que otro que viene desarrollando la función, como es el caso de los compañeros. A ver, Darío, ¿tú te presentaste al concurso? Sí. ¿Y qué pasó? El mío, me presenté y saqué 37 en la prueba, 38 creo fue el máximo que se sacó, y en el psicolaboral me dio que no estaba apto. Pero, en el psicolaboral, sí. ¿Y hace cuánto que trabajás ahí? 10 años. 10 años. Pero es raro, ¿no? sobre eso presenté un recurso para pedir que me lo mostraran. Quería verlo porque también es entender, sí, a ver qué... Listo. Sí. No, me lo negaron mostrarlo. Es un derecho que tengo, pero se me negó verlo. No solo que tengo 10 años y una de las cosas que quiero aclarar, está bien que pida gente capacitada. Nosotros hicimos todo lo que pidió la INAU para capacitarnos. El proceso para terminar el liceo hasta donde pudimos, que era ciclo básico, el arreglo, y después talleres de medicalización, de trata, de violencia, todos los hicimos. O sea, no nos quedamos sin hacer nada. En mi caso arranqué hace como 11, 12 años casi, porque arranqué 2 años casi de voluntario. No sabía lo que era un hogar. Así entré. El sueño del pibe, ¿no? Ahí, sí. Y después de ahí empecé a hacer el trabajo, empezó a funcionar, a servir. Empezamos a hacer kickboxing, lucha, boxeo y atletismo. Y es lo que tengo acá, más de fotos, y tenemos un proyecto, el proyecto de Quality que está en Facebook, que
tengo la historia de un montón de chiquilines, en lo que hemos hecho de todo deporte y se ganó en todo. Pero no solo se ganó en lo que es deportivo, sino que esos chiquilines hasta hoy, tenemos un vínculo que tampoco lo ve bien la institución, un vínculo afectivo, en el cual nos seguimos viendo, conseguimos trabajo, tienen familia, hijos, o sea, lo rescatamos. ¿Y por qué eso no lo ve bien la institución? Porque son los que estudiaron para eso. Yo lo veo desde ese lado. No tuve la chance de estudiar y llegar hasta ese momento, hasta poder tener la decisión, el poder de tomar decisiones y no tomarlas. Yo estuve 10 años y lo que te puedo mostrar es desde la agrupación de atletas del Uruguay, dándonos para adelante diciendo esto no se puede terminar, cartas de la agrupación, cartas del Ministerio de Deporte, con la Intendencia, con un montón de gente nos reunimos para hacer esto que fue en lo mío, en mi trabajo personal, fueron más de 6 años, o sí, 6 años. Y después nos pasaron, como precisaban educadores, a educador. Y no, creo yo que en ese momento ya la gente esta estaría preparada y sabría que yo no servía para eso. Entonces te tengo que sacar. O te tengo que dejar 10 años y después decirte, pero manejaste 10 años el avión, ahora sabes que no estás apto. ¿Te parece? Con chiquilines, no estamos hablando de cosas. ¿Son chiquilines o no? Vos dejás a una persona que crees que no está apta 10 años. Íbamos a carreras afuera, que íbamos 50 gurises o más, y esto yo lo empecé como voluntario con mi familia, mi señora y mis hijos. Íbamos nosotros, a veces no iban funcionarios. Íbamos nosotros como talleristas, que también el reglamento dice que no lo tendríamos que hacer. Y así funcionó años. Y hoy hay chiquilines que pueden hablarlo, ¿no? Entonces, Qué difícil, ¿no? Qué delicado. A ver, me gustaría conocer sus experiencias, chicas. Karina. Micro, por fin. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos, No, por quería favor. decírtelo. Sí, más o menos lo mismo. Yo estoy desde el 2014 con la tarea de educadora. Lo que hablaban los compañeros que yo quiero decir es que los reglamentos cambiaron sobre la marcha. Que nosotros lo que hemos escuchado es que nosotros no quisimos presentarnos a los otros llamados. No pudimos presentarnos. Yo tengo hasta cuarto terminado, no terminé quinto, entonces es hasta sexto. Pero también, como le dijeron, no garantiza que al tener un sexto aprobado puedan funcionar en la tarea. Digo, me parece fantástico eso de que se exija, pero tampoco creo que minimizar el trabajo que hicimos con tanto tiempo y que tenemos muy buenas Claro, lo que plantean es que calificaciones. contemplen como excepción lo que a ustedes por ahí les falta académicamente, la experiencia de los años Exactamente, aportados en el exactamente. trabajo de campo. derecho adquirido. Exactamente. Bien. Algo de eso. América o... Buenas tardes, mi nombre es Cecilia y yo trabajo en Aconcagua. También como los compañeros, 24 horas. Bueno, lo mío fue en la primera instancia. En la primera instancia perdí, a la cual también pedí como Darío la prueba escrita, no me la pudieron mostrar. ¿Vos perdiste la psicolaboral o No, la escrita, la primera. La primera se entregó las cartas, que ahí, como decía Darío, que muchos perdieron porque no se pudo, no llegaban teníamos que presentarla el 30 y a la cual las bases cerraban poner el 10 y no sabían y muchos quedaron afuera. Esa no fue mi parte, la mía fue en la escrita. Yo la perdí en la escrita y ahora no pude seguir concursando porque estamos concursando, estoy haciendo 5º año para poder seguir, pero no, se abrió ahora se abrió el proce y ahora se abrió también para hacer cuarto, quinto y sexto, a la cual también nos dejaron afuera, porque varios compañeros lo han llamado como educadores que están hoy por hoy, pero quedamos afuera porque nos dicen que no, que ya se cerró, que también nos cierran las puertas en esa área, porque si bien queremos terminar, porque nosotros no estamos pidiendo no hacer liceo, nosotros los podemos, varios, no dificulta por la edad, gente tiene niños, o sea, no tenemos más cosas dentro de lo que es INAU, ¿no? Pero nosotros estamos dispuestos a terminar el liceo, si nos permite INAU, estamos dispuestos a terminar el liceo, pero yo hago 5 años trabajando en la institución, o sea, no es justo que nos cesen. Ahora estamos con niños también con problemas psiquiátricos y eso lo adquirimos en la experiencia.
no lo adquirimos con liceo hecho, lo estamos adquiriendo el día a día, estando ahí, en el que levantamos temprano y 24 horas estamos, incluso tenemos que seguir doble turno porque no cubrimos el funcionamiento de lo que es el hogar, nos piden para quedarnos y nos tenemos que quedar siempre y cuando no tengamos otra cosa, pero siempre tratamos de apostar al niño, ¿no? Bien, supongo que en realidad estos planteos los elevaron donde corresponde, ¿estuvieron en el Ministerio de Trabajo? Sí, bueno, nosotros tenemos, este tema es un tema de negociación y de hecho, hay que decirlo, el directorio prorrogó el vencimiento de los contratos de diciembre, era para el 31 de diciembre, los prorrogó al 31 de marzo. Sí. Desde nuestro punto de vista, en un criterio de buena administración, porque en diciembre ingresaban 150 nuevos y había que hacer como la transición. Nosotros entendemos que ese escenario sigue, es decir, el sistema no está para nada estabilizado, por lo tanto los compañeros no hay que desprenderse de ellos porque son valiosos para el sistema. Eso como primer punto. Te preguntaba si llegaron al Ministerio de Trabajo. Sí, a partir de que se viene la fecha y con el directorio como que está cerrada la posibilidad, porque ellos están firmes en la decisión que ya adoptaron, es decir, ya adoptaron esta resolución y no tienen intenciones de modificarla, nosotros nos empezamos a mover por otros ámbitos y logramos una entrevista, nos recibió el ministro de Trabajo y quedó comprometido en intentar hacer algún tipo de gestión. Fuimos a la Presidencia de la República y también fuimos atendidos por personal vinculado a la presidencia que se comprometió en intentar hacer algún tipo de averiguación y gestión al respecto. Entonces, a partir de estos nuevos actores... Se abre como una esperanza de que pueda haber alguna salida. Entendemos nosotros que posibilidades hay en los dos sentidos, es decir, entendemos que es bueno para el INAU que ellos se mantengan por un tiempo más, por lo menos. Lo óptimo sería esto, es decir, habilitar los mecanismos de formación y condicionarlo, es decir, sería como una situación de continuidad condicionada a determinadas metas de formación en determinado momento, pero son trabajadores con 10 años y, repito, fueron evaluados por la misma institución de manera positiva, es decir, claro, no tienen sumarios, no tienen faltas. Claro, el tema es que pasa cuando las instituciones suben la mira, ¿no? ¿Tienen derecho, no tienen derecho? Es un análisis bien complejo. El panel va a tener después su momento, por supuesto, para expedirse, pero me gustaría que también participara América. Bueno, yo soy América y trabajo en el Hogar Avanzando. En mi caso yo no pude concursar en ninguna de las dos opciones porque la primera vez para el carnet de salud tenía que estar al 15 de agosto y yo lo tuve un día después. Tenía el papel justificando que ya estaba en trámite, pero no me aceptaron la carpeta. Y la segunda opción, que fue en la calle Piedras, que fui a entregar, me habían dicho que era hasta tercero, yo tengo hasta tercero ciclo básico, y me habían subido las bases y tampoco me tomaron la carpeta. Yo trabajo con 18 adolescentes, mujeres, en el hogar. Hemos trabajado solas por turno. Tenemos 5 niñas psiquiátricas. Y hasta el momento hemos trabajado y en doble turno. Por ejemplo, hemos hecho en la mañana salir a las 2 de la tarde y volver a las 10 de la noche por falta de personal. Y más o menos lo mismo que las compañeras y quedaría. Bien. Graciano. Demasiadas cosas que uno no entiende. Y yo cada vez que me enfrento a una cuestión que no entiendo, sospecho. No es sencillo decir lo que uno sospecha, porque en definitiva, ¿en base a qué vamos a sospechar? Pero la sospecha se basa justamente en que la razón simple, elemental de cualquier persona, yo por lo menos no logro entender lo que hay detrás. Impedir a alguien concursar porque la tirilla del certificado de buena conducta vencía un día y no vencía otro, realmente es un insulto a la inteligencia. ¿En qué cambia la aptitud de una persona si la tirilla dice viernes o dice lunes? ¿En qué cambia? Y luego, el otro argumento que realmente es incomprensible, haber cambiado sobre la marcha las bases de un concurso. ¿Pero a quién se le ocurre ese disparate?
Es una cosa increíble. O sea, cualquier abogado recién salido de facultad les hace un juicio y les hace un agujero así. Para Carlos, las bases cambiaron entre... Con respecto a otro. Pero cambió cambiaron con relación al anterior. En el proceso del acuerdo que teníamos, sí, sí. O sea, se había pactado ciertas Ciclo bases básico. y luego se hizo sobre Sí, otras bases sí. diferentes a las pactadas. Sí, exactamente. Eso implica negociar de mala fe. Eso implica negociar de mala fe. Porque si yo acuerdo algo en una negociación y luego no lo cumplo, estoy actuando de mala fe. Bien. Estoy engañando al otro. Ale, Creí entender, según el relato de Carlos, que en realidad se trataba de dos llamados distintos, ¿no? Sí, sí. Bueno, dos llamados distintos Entonces, no significa haberlos cambiado sobre la marcha, ¿verdad? No, pero justamente ellos dicen que se había pactado unas condiciones y después se violó. O sea, y yo insisto con el argumento, eso es negociar de mala fe, es sentarse a conversar, decir, vamos a llegar a un acuerdo, se llega a un acuerdo y no se cumple. Eso es un disparate. bien, Ale. No, era para ver si había entendido bien lo que había dicho Carlos. Bueno, la primera Lo que yo dije, ¿entendiste bien también? La primera y principal de las cosas es que yo tengo dos profesiones y en las dos estoy afiliado a mi sindicato, ¿no? Yo creo en los sindicatos, desde siempre, no ahora en estos últimos meses, ¿no? Yo soy pro sindicato. Lo que no significa que todas las luchas de los sindicatos sean justas. Parece una obviedad, lo quiero aclarar. Y me parece bien que si un sindicato encuentra que hay problemas de injusticia que afectan lo más importante de un trabajador, que es el trabajador, se movilice. Eso me parece bien. No obstante, hay algunas cosas que me acabo de enterar, bueno, y con lo que leímos más temprano, que nos acercó la producción a propósito de la información, me parece que es bueno destacar. Primero, lo que dice el propio Carlos. Esto que está ocurriendo no es ilegal, que eso me parece que es una cosa que es bueno que la sepamos. No es ilegal. Por lo tanto, está sujeto a derecho según lo que dice el secretario general del propio sindicato. Recordemos asimismo que las autoridades, nos gustarán o no, tendremos muchas, pocas o ninguna diferencia, son las autoridades legítimas, las que emanan, entre otras cosas, de elecciones, de las que participan todos los ciudadanos. Yo creo que acá lo que falta es diálogo, porque a mí si me dicen como ciudadano, creo que a eso apuntaba Victoria hace un rato, si a mí me dicen que para una tarea que se hacía de tal modo, de aquí en más, se exige más condición para hacer esa tarea. Yo como ciudadano de la República, no como hombre vinculado, como ciudadano de la República digo, qué buena noticia, porque para hacer el mismo trabajo se necesita cada vez más conocimiento, expertise, formación, y eso es algo que desde ninguna perspectiva nosotros podemos subestimar, ¿verdad? La formación de las personas para hacer el trabajo. Yo creo que debe ser un valor que además debe promover el propio sindicato, generando condiciones para que sus trabajadores cada vez estudien, se preparen y se capaciten más. En todo caso, en este asunto, a mí me parece que está faltando el camino del medio. Es decir, a ver, usted trabajó cantidad de tiempo, lo hizo razonablemente bien como se desprende de las evaluaciones. Hacemos un nuevo llamado, está bien, es más exigente. Estamos convencidos que sea más exigente, dice la autoridad. Usted no aplica desde esa perspectiva de la escolaridad. Bueno, demos un tiempo razonable para que se pueda poner a tiro. Eso me parece que resulta como razonable, propio de un diálogo del sentido común, ¿verdad? O valorar la experiencia, que No, es un plus que no tiene el aspirante a que va con... Yo imagino que en casi todos los concursos el factor experiencia algún rol debe jugar en la materia. Presumo que en este también habrá jugado. Señores, nos quedan 2 minutos. Vero y Alfredo, después de la pausa, ¿les parece? Me gustaría que cerraran nuestros invitados. Simplemente estamos completamente de acuerdo con eso y tan es así que nosotros acordamos para el primer llamado dar un plazo y el directorio estuvo de acuerdo y pagó como INAU lo que los compañeros se referían, que capaz que no todo el mundo conoce, que es el PROCES, que es un programa de secundaria que permite en menos tiempo acceder a el ciclo básico, al certificado del ciclo básico. El tema es que una vez que terminaron el proceso y se hizo el primer llamado, que tuvimos estas dificultades formales, para el segundo llamado, y es ahí que decimos nosotros sobre la marcha, es decir, en el marco del mismo acuerdo, como el primero no fue suficiente para reponer las vacantes, al segundo, unilateralmente el directorio eleva la exigencia y deja sin posibilidades a un grupo importante. Eso es lo que queríamos aclarar. Estamos de acuerdo con el tema del proceso de formación y lo otro, para que no se confunda, hay formaciones y formaciones.
Obviamente que el bachillerato es importante en algunos sentidos. Ahora, el trabajo específico del cuidado es una cuestión muy específica. ¿Se entiende? Es decir, Sí, no, está claro. Por algo, no hay- conmuta por algo- es como decir, Hoy se enseña a partir y de se mañana... forma en cuidados personales. Por eso, pero Y a lo habrá que voy es que estudiar todo, sería como ¿no? una exigencia de que la formación vale. Es decir, a partir de mañana solo pueden conducir vehículos los que tienen título terciario. Y uno va a decir, es importantísimo tener título terciario. Ahora, ¿en qué me aporta desde el punto de vista de conducir un vehículo? Bien, Darío. Ser padre. En ser padre. O sea, para ser padre tendrías que tener bachillerato. Pasaría por ahí. De un concurso al otro, ¿pasaron 3 años para que termináramos sexto liceo? No pasaron. Fue el mismo año. O sea, no cae el sentido común que no nos podemos presentar. Y que la señora Linder salga ayer en las redes diciendo, porque hubieron varios llamados. Sí, claro que hubieron. Pero tengo tercero liceo, no tengo sexto. Es como decía el señor recién, es tomarte el pelo. Y yo creo que eso también es un arreglo, pero es un arreglo cuidándome yo y lo que yo quiero hacer. O sea, me parece que no... yo digo, vuelvo a lo mismo. Estuve con chiquilinos durante 10 años. ¿Estuve mal? ¿Estuvo mal? ¿Hay un error ahí? Entonces, ¿la culpa de quién es? ¿De la institución o mía? Porque uno como patrón decide a quién tiene y cuánto tiempo lo tiene. Y si el privado puede hacer algunas cosas y otras cosas no, el gobierno tiene que pasarle exactamente lo mismo. Bien. Hay cosas que puede hacer y que apoye la formación, que nos ayude a formarnos, estaría bien. Darío Gutiérrez, Carlos Salaberry, América, Cecilia, Karina, muchísimas gracias. Bueno, y toda la troupe que los acompañó hoy. Ojalá encuentren un camino de diálogo que pueda, bueno, traer paz de nuevo a su vida, por lo menos desde la perspectiva laboral, que es mucho, ¿no? Para todos. Ojalá que así sea, que encuentren el camino del medio. Hacemos una pausa, Alfredo Ibero, cuando regresemos. Sobre la línea.